amigos, compañeras y compañeros. El 19 de abril de 1810, en Caracas, se inicia un proceso independentista en donde un grupo de residentes caraqueños, no todos ellos venezolanos, como correspondía a aquella época, realiza su primer grito de independencia unos meses antes, no más, que aquí, en el lluvioso Buenos Aires, el 25 de mayo de ese mismo año, otro grupo de argentinos, de rioplatenses, diera su primer manifestación de libertad. La de Venezuela tuvo momentos típicos de esa facundia del pueblo venezolano, cuando el chileno Cortés Madariaga, en el momento en que el gobernador y capitán general le pregunta al pueblo reunido en la plaza si quieren que continúe a cargo de su desempeño y de su mandato, este chileno Cortés Madariaga, desde atrás del gobernador general, como hacen hoy los productores televisivos, le indica que haga no al pueblo reunido en Caracas, y ese pueblo inmediatamente le responde que no a la pregunta que era básicamente retórica del gobernador. Después de este acto, los venezolanos dan un paso adelante, un año y unos meses después, en el medio del verano caraqueño, cuando nosotros en Buenos Aires estamos ateridos de frío, pese a este hermoso sol que hoy ilumina el día de la independencia de Venezuela, declarando la independencia de esas 7 provincias venezolanas, que se constituye de esa manera en la primera declaración formal de independencia en estas tierras. Porque todo ese proceso no era un proceso aislado en el que venezolanos o mexicanos o ecuatorianos, conceptos que aparecieron después en nuestro léxico político, declararan su independencia. Era un proceso que recorría la totalidad del continente. Y cuando la reacción española se descarga ferozmente sobre el pueblo caraqueño en armas, luchando por su independencia, nuestro poeta, redactor del himno nacional argentino, de lo que entonces se llamaba la Marcha Patriótica Argentina, dice en esa parte de nuestro himno que lamentablemente hemos dejado de cantar, dice: ¿no los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? Eran conscientes Vicente López y Planes y sus contemporáneos que eso que ocurría en el Río de la Plata no era algo aislado, era algo que formaba parte de un proceso independentista que recorría todo el continente hispanoamericano. Esa fue la revolución de la independencia en nuestro continente, y esa fue la guerra de la independencia en nuestro continente. Un proceso político y militar que unió al conjunto de nuestros pueblos para lograr la tan buscada independencia. Han pasado 200 años, en este caso 201 años de ese 7 de julio de 1811, y nuestros pueblos, como nunca lo habían hecho antes, desde la batalla de Ayacucho, vuelven a estar unidos en la consecución de su segunda independencia.
como argentino, celebro vivamente la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Creemos que el ingreso al Mercosur consolida y cierra ese proyecto continental que iniciamos hace ya muchos años con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, y logramos unificar en su bandera de la Cruz del Sur toda la costa atlántica de este continente. Bolívar había intentado y logrado en gran parte construir la independencia de la zona pacífica del continente. La revolución que produce en términos políticos y geopolíticos el presidente Hugo Chávez es continuar el camino de Bolívar, pero en lugar de continuarlo por el Pacífico, lo continúa por el Atlántico, cerrando así la obra unificadora que iniciaron los grandes libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. De esta manera también, amigas y amigos, se consolida ese proyecto que otro gran argentino esbozara en la década del 50. El proyecto de una unión estratégica entre los países hispanoamericanos y el gran país lusoparlante que es Brasil. Con esa unidad, creo, y con la incorporación de Venezuela a esa unidad, creo que el Mercosur ha iniciado un proceso, un momento venturoso que lo va a llevar a la realización de sus aspiraciones. Una última observación para terminar. Venezuela ha sido incorporada, felizmente, por un hecho producido en un país hermano, en el Paraguay. No olvidemos al Paraguay. No dejemos aislado al Paraguay. El Paraguay, por la obra de los países que integramos el Mercosur, tiene que volver a ser parte activa y decisiva de ese gran tratado. El aislamiento del Paraguay no nos ayuda y contribuye solamente a profundizar ese aislamiento y a dejarlo más debilitado en manos del tradicional enemigo de nuestra unidad, que es el imperialismo norteamericano. No nos olvidemos del Paraguay. Vicente Salía, el autor del himno venezolano que acabamos de oír, dice en una de sus frases, de sus grandes frases: unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. En eso andamos, Libertador, en estos días. Muchas gracias. Un saludo a los señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático de países amigos acreditados en la Argentina, señores oficiales, suboficiales profesionales de carrera, miembros de la Fuerza Armada Bolivariana, hoy en su día, señores representantes de las diferentes organizaciones políticas, sociales y populares que nos acompañan en el día de hoy, señores y señoras representantes de las diferentes asociaciones de venezolanos que hoy comparten con nosotros el acto y que hacen vida en Buenos Aires y en la Argentina, señores miembros del glorioso regimiento patricio que como siempre de manera consecuente nos acompañan, señores miembros
de los cuerpos militares de países amigos acreditados en la Argentina y que igualmente hoy nos acompañan, familiares de los oficiales y suboficiales ascendidos, miembros de los medios de comunicación social que hoy comparte con nosotros. Y a ti muy especial, Julio, el hecho de que nos comparta, Julio Fernández, comparta con nosotros el día de hoy, en los 201 años de la independencia de nuestro país. Mire, yo siempre llego aquí creyendo que voy a decir alguna cosa y termino no diciendo eso sino otra. Y hoy se me vino a la mente, un poco por la coyuntura que hoy estamos viviendo, del paralelismo que hoy el proceso de unidad latinoamericana y caribeña está teniendo con lo que representó los movimientos de independencia en el siglo XIX. Y ese paralelismo tiene que ver mucho con una realidad. Y la realidad fundamental es que el proceso de emancipación de América no ha concluido. Es un solo proceso. Es el proceso que se inició ni siquiera en el siglo XIX, sino todo lo que representaron tanto en el siglo XVIII y algunas rebeliones en nuestros pueblos originarios en el siglo XVII, procesos que fueron amalgamando el sentimiento de necesidad de emancipación y que a la vez fueron creando los vínculos y entrelazando afectos en un espacio geográfico que era una sola parte. ¿Cómo poder olvidar en el día de hoy que el proceso o la declaración de la independencia del 5 de julio de 1811, si bien es un continuado de lo que representó el 19 de abril, no podemos tampoco olvidar, y siempre trataré que en todos los actos, de que estos hubo una precedencia de hechos y acontecimientos que crearon las condiciones para que esto se diera en el continente. Las rebeliones que en el propio continente se dieron, tanto en Chuquisaca, tanto en Bogotá, y un hecho fundamental, la rebelión de Haití, que marcó profundamente el camino. Y hoy pareciera que igualmente estamos entrelazados con las contradicciones propias y tan iguales como las contradicciones de ese pasado. Estamos tratando de construir esa nueva unidad con un espacio amplio, de mayor dimensión, pero que nos hace pensando fundamentalmente en la construcción de esa patria grande, de esa unidad de patria, de esa unidad de nación, de la cual estuvieron marcados los sentimientos del siglo XIX. Es necesario recordar que dentro de ese paralelismo, hoy recordaba, cuando Bolívar en plena discusión, ese 5 de julio de 1811, fue capaz de levantarse y de decirle a sus contemporáneos en plena asamblea, cuando le pidieron calma, en esa personalidad avasallante, fuerte, alguien le pidió calma al Libertador. En ese momento no Libertador, simplemente el coronel Bolívar. Coronel, tengo un poco de calma. Y fue capaz de decir, calma. ¿O es que acaso 300 años de dominación no ha sido suficiente calma? Ese paralelismo hoy está en nuestra realidad. La necesidad para la unidad como elemento fundamental, la emancipación de todos nuestros pueblos. Y hoy, con una geopolítica y una característica de poder internacional quizá mucho más dura que las de ayer, pero también con la capacidad
y la herencia que hoy tenemos de todos los procesos, de todo lo que representó los procesos de emancipación en el continente y en el mundo entero. ¿Cómo poder olvidar hoy, 5 de julio de 1811, que nosotros somos una consecuencia de procesos intermedios que se han venido dando? No podemos olvidar todo lo que representó Martí, la revolución del 19, los movimientos del 19, el pensamiento martiano, todo lo que representó Sandino, Morazán, todo lo que representó la Revolución Mexicana, con sus contradicciones y sus realidades, todo lo que representó luego la Revolución Cubana, todo lo que representó la resistencia de Vietnam, o es que acaso, o todo lo que representó la descolonización de África. Es un solo proceso, este es un solo barco donde estamos todos metidos, y que hoy nuevamente a la América le toca ser la vanguardia de esos cambios, y ojalá podamos en nuestro proceso ser capaces con mucha humildad de contribuir en el enfoque de un nuevo modo de vivir, de una nueva forma de convivir entre las naciones del mundo. Por eso es que hoy celebramos este aniversario con esperanza, con gran optimismo, con liderazgos que hoy están interpretando los designios de los tiempos. Y en ese sentido nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de tener en la jefatura de Estado a un hombre como Hugo Rafael Chávez Frías. Julio quiso recordar hoy que en una reunión por allá en el 2002, 2001, no sé, por ahí en esos días, con un mapa en la mano y 2 compañeros, creo que eso fue en Brasil o en Río, Samuel, Guimarães, Dal Costa, él y yo, con un mapa decía: ahora es fundamental que nos aboquemos a producir este ciclo de independencia por el Atlántico. Coincide con lo que tú decías. Lo del Pacífico ahí está, pero el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires es fundamental. Y ahí permitimos unir. Bueno, eso se está dando. La posibilidad de acercamiento, hoy los resurgir de los pueblos de América Central, con la digna Nicaragua, con El Salvador. Todo esto, indistintamente a las contradicciones que haya, indistintamente a los tropiezos que eso va a representar, tenemos que seguir construyendo. Y el mejor homenaje que hoy le podemos dar a nuestros padres libertadores es decirle que estamos en un proceso intenso de transformación de la visión, del pensamiento y de la conciencia de cada uno de nosotros para asumir con responsabilidad el momento histórico que nos está tocando vivir. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los señores oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana, los que hoy ascendieron, a sus familiares, felicitarlos porque es el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, pero también en cada uno de estos ascensos está expresado el compromiso con un proceso histórico, un proceso político, así, con esa palabra, político, que amerita que todos nosotros sin distinción e interpretando a lo interno del sentimiento del corazón de quienes somos hombres de uniforme, que no somos otra cosa que pueblo en armas, nos comprometamos a unir los mayores esfuerzos
para contribuir en este proceso que seguramente nos va a llevar la vida. Yo quiero felicitarles a ustedes, a su familia, a sus madres, a sus esposas, que mucha cuota de responsabilidad tienen en los logros y que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso esa expresión tan sencilla, tan familiar en cada uno de los actos de ascenso, de que las esposas, las novias, las madres compartan la colocación de las presillas en los hombres, pues un reconocimiento a esas mujeres o a esos hombres que nos acompañan en el transitar de la vida a cada uno de nosotros y fortalecen con su comprensión, con su paciencia, muchas veces fortalecen el espíritu para uno seguir el camino. Y para finalizar, bueno, no me queda otra cosa quizás que decirle al padre Bolívar que acabamos de venir y hablar con el padre San Martín y que aquí estamos empuñando la espada de ambos para contribuir en el proceso de unidad e independencia de este gran continente y aportar con humildad nuevos designios de vida para ese mundo hoy convulsionado y que aspiramos que algún día sea un mundo de paz, de convivencia y de amor. Muchas gracias.